nombre es Eberto Kerry, pastor de Casa Propósito de Dios por la Misericordia. Amén. Así que estamos aquí en este campamento gozándonos desde ayer. ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios? De verdad, se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos han recibido algo en este campamento de parte de Dios? Pues darle un aplauso a él, aleluya. Tranquilo, que ayer te pusieron a levantar la mano, hoy te vamos a poner a aplaudir. Porque el Señor está en su casa y cuando está en su casa, a Él hay que adorarle. Aleluya, bendito sea Dios. Bien, vamos entonces así a ir directamente al mensaje. Entonces yo creo que me ayuden en 2 de Corintios 4:7. Bendito sea el Señor. Usted lo busca en su celular ahí. Y a esos amigos que a lo mejor usted se le acerca y le pone la palabra que vamos a estar compartiendo acá. Bendito sea Dios. 2 de Corintios 4:7. Aleluya. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Sea de quién? De Dios. Y no de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida, ellas son eficaz. Es una espada más cortante que toda espada de doble filo, Señor. En esta hora me pongo en tus manos, Señor, para que tú sujetes toda emoción, Señor. Para que tú me escondas tras tu cruz y nos hables una vez más en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a tratar, no sé, el pianista se me fueron los músicos, me dejaron solo, pero vamos a ver si aparecen por ahí. Si usted ve el pianista, usted me lo trae, amén. El tema que hoy corresponde, diga, tipos de vasijas. Se lo voy a repetir de nuevo: tipos de vasijas. Aleluya, bendito sea el Señor. Bien, en los tiempos antiguos del pueblo de Israel existían en la entrada de la casa una vasija llamada vasija de honra, el cual contenía agua para todo aquel que lo necesitara, y más si llegaba de algún lugar lejano. Esa es la primera vasija que vamos a estar compartiendo. Diga, vasija de honra. Que parece que me porté mal, que me dejaron huérfano. ¿Qué pasó, Giancarlo? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues tú, no sé, una alfombra, algo ahí. Vasijas de honra. Lo que me llama la atención de esta vasija de honra es que esa vasija constantemente, el dueño de la casa, o sea, el anfitrión, constantemente cambiaba el agua que contenía esa vasija. Siempre esa vasija se mantenía con un agua fresca, un agua saludable, una agua potable, para que la persona que se acercara a ese lugar pueda tomar agua y así saciarse y ser hidratado. Y cuando hablamos de vasija de honra, estamos hablando que el Señor nos ha llamado a ser vasija de honra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están las vasijas de honra que están aquí? ¿Cuántos pueden decir: yo soy vasija de honra? Yo soy vasija escogida por Dios. Yo soy una vasija del Señor. Ahora acontece que esta vasija, como decía, lo que más me llamó la atención es que esta vasija renovaba su agua constantemente. Dice que inmediatamente amanecía, iba el dueño y cambiaba el agua, porque el agua que tenía que estar ahí era un agua fresca. Y quiero decirte en este día que si eres una vasija de honra, tu agua tiene que ser renovada. Tu agua tiene que ser fresca. No puede haber un agua estancada en una vasija de honra. No puede haber una vasija que no tenga, bendito sea el Señor, una agua fresca que pueda servir para hidratar a alguien que necesite beber agua. Pastor, ¿y cómo puedo yo ser una vasija con una agua fresca? ¿Cómo puede posar en mí esa agua fresca que pueda hidratar a aquel que esté sediento allá en el mundo? Fíjate que el que está fuera del Señor está en una sequía espiritual, está en una muerte espiritual y necesita de vasijas de honra
Ayúdeme a predicar, casa del alfarero. Ayúdeme a predicar, porque en este día las vasijas de honra tienen que entender que el agua tiene que ser renovada, el agua tiene que ser cambiada, el agua tiene que ser apta para consumo. Y como vasijas de honra tenemos que entender que para usted y yo estar lleno de agua fresca, tenemos que ser llenos por el dueño de la casa. Tenemos que ser llenos diariamente por el dueño de la casa. Ahí es donde entra la intimidad. Ahí es donde entra la comunión. Porque si como vasijas no intimamos con el dueño de la casa, si como vasijas no tenemos comunión, es imposible que tu agua pueda ser fresca. A lo mejor si tienes mucho que no vas a la presencia de Dios, lo que va a acontecer es que cuando alguien se te acerque y necesite beber del agua viva que llevas dentro, puede que se vaya igual o peor, porque fácilmente podemos servir como una vasija de tropiezo y no como una vasija de honra. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Dios está llamando a gente que antes intimaban y no están intimando. Dios está llamando vasijas que necesitan tener una comunión diaria con su Señor. Ahí en medio de esa comunión, cuando tú te levantas, que empiezas a orar y dices en el nombre de Jesús. Y cuando dices en el nombre de Jesús, lo que acontece es que tú cortas la oración, inmediatamente entras al baño, te empiezas a bañar, empiezas a hacer tu quehacer y ya tú pusiste a Dios a un lado. Y empiezas a hacer tu quehacer y te desconectas del amado. No puedes depositar el agua fresca en una vasija que no tenga comunión con el Padre. Pero si tú como joven, si tú como dama, si tú como caballero intimas en la mañana y cuando terminas de orar, no terminas tu oración, sino que sigues orando mientras te estás cepillando, sigues orando mientras vas caminando, sigues orando mientras vas manejando, sigues orando en la universidad, sigues orando, sigues orando. Lo que va a fluir de ti será el agua que el Espíritu va a depositar. Dios está buscando vasijas que tengan comunión con Él, que en su vehículo, en vez de estar el gobierno de la mañana, se esté escuchando una adoración fresca, se esté escuchando, se esté adorando, se esté alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero al llegar a la casa, hay un momento que el amado te está esperando. Y en ese lugar donde el amado está esperando esa vasija para llenarlo, se llama el lugar secreto, el lugar de intimidad. Ahí en el lugar de intimidad es que Dios te va a dar los diseños. Ahí en el lugar de intimidad es que vas a pasar de ser una vasija a ser una fuente. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Ahí en ese lugar de intimidad. Y siempre pongo el ejemplo de las parejas. Los esposos cuando llegan a su casa y antes de llegar a su casa tienen comunión, se comunican por WhatsApp, chatean, no sé. Usted le dice cosas lindas a su esposa. Pero llega un momento que cuando llegan a la casa, entran a un lugar. Los más jovencitos no se me turben, que usted más adelante va a saber de qué estamos hablando. Pero cuando entran a esa habitación que trancan la puerta, acontecen cosas interesantes que todavía no les toca saber. Pero en medio de esa cosa interesante hay una palabra que se llama intimidad. Diga intimidad. No me quede. Intimidad. En esa intimidad es cuando las parejas se unen. Entre las cosas interesantes que ocurren es un embarazo, es una preñez. Dios está esperando tener intimidad con alguien para embarazarlo. Dios está esperando tener intimidad con alguien para llenarlo. Dios está esperando tener intimidad para que los ministerios empiecen a fluir a la dimensión que Dios quiere. Y estamos hablando de vasijas. Diga vasija
de honra. Si eres una vasija de honra, procura tener intimidad con tu amado. Si eres una vasija de honra, procura cambiar el agua. Procura que el dueño cambie el agua para que puedas fluir y ser de bendición para muchos. La otra vasija de la cual te quiero hablar es la vasija de misericordia. Diga misericordia. En el libro de Romanos plantea que Dios nos trajo a nosotros sin ser parte de la promesa, siendo gentiles, y nos usó para que seamos vasijas de misericordia. ¿Y qué es una vasija de misericordia? Pregúnteme, ¿qué es una vasija de misericordia? Una vasija de misericordia es prácticamente lo mismo que una vasija de honra, pero colocada en lugares estratégicos donde pasaban las personas transeúntes. Esas personas que pasan por los lugares y no saben dónde estaba el pozo en aquellos tiempos. Recuerden que el agua es un recurso muy valioso. Y cuando esas personas cruzaban por ese lugar, a menos que no hubiera una vasija de misericordia, no podían saciar su sed. Es por ende que en ese entonces se usaban esas vasijas para colocarle en lugares estratégicos, y que cada persona que cruzara por ese lugar pudiera saciar su sed. Esa vasija de misericordias somos tú y yo cuando en nuestras escuelas predicamos el evangelio, cuando en la universidad proclamamos el evangelio, cuando en nuestros hogares, cuando en los lugares donde se supone que nadie predique, ahí tú te paras y dices: oye, aquí en el metro quiero que sepan que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo es el Salvador, que Cristo te llama. Dios está esperando que las vasijas de misericordia se levanten a predicar en el metro y en cada uno de los lugares en donde hay gente que a lo mejor está en su teteo y que no sabe a lo mejor dónde se congrega la iglesia Casa del Alfarero. Pero que un hijo de la casa se levante y diga: yo soy esa vasija, yo voy a llevar su palabra allá donde nadie va. Ahí yo estoy dispuesto a llevar su palabra. Ahí yo estoy dispuesto a predicar. Ahí yo estoy dispuesto a decir: Cristo vive, Cristo no está muerto. Y qué pena cuando pasa lo contrario. Qué pena que cuando hay una necesidad en un lugar en donde no hay quien predique, donde no hay quien se levante, ahí en tu trabajo donde no hay quien diga: Cristo te ama. A lo mejor eres el único que está ahí, pero eres la vasija que fue colocada por el Padre para llevar una palabra de salvación. Qué pena cuando te avergüenzas del evangelio. Qué pena cuando no sientes predicar este evangelio. Qué pena cuando la misericordia se va de ti. Porque, ¿sabes algo? Cuando tú no predicas el evangelio es porque no sabes y no entiendes la dimensión de lo que Dios ha hecho en ti. No has valorado el sacrificio en la cruz. No has valorado. Por eso el apóstol Pablo nos decía algo. Y él decía: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué él decía que no se avergonzaba del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para transformar. El evangelio es poder de Dios para trastornar. El evangelio es una vasija de misericordia que se levante en casa a propósito, que se levante en el alfarero y diga: yo voy a trastornar mi sector, yo voy a trastornar mi trabajo, yo voy a trastornar mi escuela, yo voy. Hace falta esa vasija de misericordia. Los hijos de Dios necesitamos ponernos en las manos del alfarero. Nosotros, las vasijas, necesitamos ponernos en las manos del alfarero para que Él sea llenando, para que Él sea depositando esa agua fresca que pueda saciar al que esté sediento. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Vamos, dáselo, porque es para Él, es para el Rey, es para el alfarero, es para el alfarero. Oye esto. Y otra de las vasijas que te quiero hablar es la vasija escogida.
Aleluya. Mira cómo lo dice aquí el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 15. Dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre es en presencia de los gentiles y de los reyes. Instrumento escogido. Instrumento escogido. Oye lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios establece que son muchos. ¿Le puede dar el aplauso a Dios? Te bendigo, hijo. Te bendigo. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Dónde están los escogidos aquí? ¿Dónde están los que han dicho: este fin de semana lo aparto para ti, Señor, porque tú me has escogido? Yo valoro el sacrificio. Yo vengo a buscar tu presencia, Señor. Estamos hablando de gente que no solo sabe que le sirve a Dios, sino que ha tenido un encuentro personal con Él. El apóstol Pablo tuvo que tener ese encuentro en camino a Damasco. El apóstol Pablo tuvo que tener ese encuentro y decir verdaderamente, Él es el Dios vivo de poder. Hace falta gente con experiencia de primera mano para que puedan predicar este evangelio con poder. Hello. Ayúdame a predicar. Hace falta gente que busque en intimidad y pueda develar los secretos del reino. Pueda buscar en la intimidad y ver las cosas que Dios ha de revelar a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Cuántos son escogidos? Si eres escogido, tienes que ansiar su presencia. Si eres escogido, tienes que valorar y entender que no solamente viniste a sentarte en una silla en una iglesia, sino que eres un instrumento que ha sido dentro del pueblo apartado para manifestar la gloria, de Dios. Hay gente que tiene que entender esto. No solo basta con que seas una persona santificada por la sangre de Cristo. La gente escogida, estoy hablando con la gente de ministerio, la gente de llamado, los profetas que están sentados ahí, las evangelistas, los próximos pastores, gente que siente el fuego de Dios dentro, gente que no aguanta, tiene que hablar la palabra. Son gente que han sido llamados a expandir el reino de Dios. Gente que no negocia el evangelio. Gente que sabe. Mire, aún la iglesia se caiga, yo no sé, pero yo seguiría adorando a Dios. Aún partan los pastores, yo seguiría adorando a Dios. Porque no estamos hablando de gente que depende de nada externo, sino gente que tiene una relación directa con el Padre. Gente que tiene una relación directa con el Padre. De hecho, es la responsabilidad y la asignación más maravillosa que tenemos los pastores. No es añadir adeptos a la iglesia simplemente, sino direccionarlos a tener un encuentro directo con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay experiencias de primera mano que Dios te quiere dar. El Espíritu Santo está día a día esperando a sus hijos para mostrarles las cosas maravillosas que Él le quiere enseñar. Hay diseños del cielo. La voluntad de Dios sobre la faz de la tierra acontecerá cuando las vasijas nos pongamos donde el alfarero. Cuando las vasijas nos dejemos moldear. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Y otra de las vasijas que hay que hablar son de los vasos limpios. En aquellos tiempos esos vasos eran de barro y de tanto usarlo llegaba un momento que de tanto usar el vaso y beber de él, la parte en donde los labios rozaban con el vaso, llegaba un momento que empezaba a desgastarse y el vaso empezaba a ponerse más delgado. Pero había una facultad, y es que el vaso se hacía como más moleable y más usable, porque el vaso ya no tenía escombro, era un vaso ya transformado por el proceso
del uso. Ese vaso era el que usaban para llevar las ofrendas al palacio, al templo, perdón. Ese vaso era la herramienta que usaban para ofrecer sacrificios a Dios. Era un vaso procesado. Era un vaso procesado. Dios está esperando que como vasijas y como vasos nos pongamos en las manos del alfarero y sepamos llevar los procesos que han de acontecer en tu vida y en mi vida. Oye, déjame decirte, no solamente a ti te pasan cosas, aunque le estás sirviendo a Dios. Ve el levantamiento, ve cómo se levanta de repente una batalla que tú ni siquiera provocaste. Y como decía el predicador ayer anoche, a lo mejor le estás echando esa culpa al enemigo y no sabes que son los tratos de Dios contigo. Dios quiere moldear la vasija. Dios quiere transformar la vasija. Dios quiere transformar la vasija para que seas un instrumento útil, que puedas llevar agua a otros con excelencia y que puedan decir: wow, pero esta vasija verdaderamente es una vasija procesada. Verdaderamente esta vasija lleva el agua sin contaminación. Oh, gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Y cuando hablamos de vasija, hay una vasija que se llama la vasija quebrantada. Dios mío. La vasija quebrantada. Lamentablemente, cuando ya nos estamos limpiando y Dios permite procesos para llevarnos a otro nivel, salimos huyendo. Y no todos llegan a ser vasijas quebrantadas. Porque la vasija quebrantada tiene varias particularidades, y una de ellas es que de tanto usarse llega un momento que hasta donde roza la boca, digamos el pico, o podemos decir la boca de la vasija, es quebrantada. El asa es rota del tanto uso que se le da a la vasija. ¿Y saben qué hacían con esas vasijas ya rotas, quebrantadas? Las llevaban donde el alfarero. Ahí el alfarero, a través de unos procesos que usted lo va a leer en su casa, venía y hacía unos procesos y le volvía a poner un pico nuevo a la vasija. Hace falta que Dios nos cambie el pico a unas cuantas vasijas. Hace falta que Dios quite ciertas cosas, algunas vasijas que nos están impidiendo manifestar, que nos están impidiendo caminar, que nos están impidiendo ser la vasija que Dios quiere usar. Yo no sé cuánto están dispuestos a que Dios lo procese. Cuando decimos esto, hay gente que le sale huyendo a esto, varón. Porque no hay cosa más linda que un cristiano, como decimos, en tiempo de regocijo, en tiempo de refrigerio. Sí, varón. Sí, sierva, van a venir tiempos de refrigerio. Pero cuando te lleguen los tratos de Dios, no salga huyendo, no salga corriendo, no suelte lo que Dios puso en tus manos, no suelte el ministerio porque de repente en la escuela se te puso la cosa difícil. No suelte los ministerios porque el marido se te viró. No suelte el ministerio, no suelte lo que Dios puso en tus manos. Mantente y verás que Dios te va a honrar. A veces el alfarero tenía que tomar esa vasija que estaba ya quebrantada, tenía que lijarla. No es fácil el proceso de la lijación, porque el proceso de cuando te lijan es cuando te están humillando. Y cuando empieza la humillación, una de las cosas que inmediatamente sale en las personas es que sale el orgullo. A mí no. A mí no. Pero cuando te meten en el fuego, tal cual metían esas vasijas, es cuando llegan situaciones que escapan totalmente del dominio tuyo. Tú no tienes cómo resolver eso, pero tienes la facultad de poder salir huyendo a esa situación. Y qué pena que como vasijas
A veces el camino más cerca es el salir huyendo. Y no sabe que si perseveras, que si permaneces, cosas grandes Dios va a hacer. Yo no sé quién quiere que Dios haga cosas grandes con su vida. Yo no sé quién quiere ser una vasija que Dios use con poder. Yo no sé quién quiere decirle: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a pasar el proceso. Heme aquí tu vasija. Yo estoy aquí en la intimidad. Cuando me llamas a las 3 de la mañana, ahí yo estoy. Cuando me des la palabra, no la voy a callar. Cuando tenga que bendecir a alguien, estaré dispuesto. Alguien tiene que saber cuál es su esencia. ¿Qué tipo de vasija eres? Mira al que está a tu lado y pregúntale: ¿qué tipo de vasija eres? Tú has sido llamado a ser una vasija que manifieste la gloria de Dios. No, alguien, solamente escuché un amén. Tú has sido una vasija llamada a manifestar la gloria de Dios. Y si hablamos de tu esencia, en el libro de Génesis vemos que el Señor crea al hombre. Y cuando crea al hombre, Él toma, ¿qué toma? ¿Están conmigo acá? Casa a propósito, ¿están conmigo? ¿Me ayudan a predicar? Cuando en Génesis Dios va a crear al hombre, ¿qué toma? Y empieza a formar. Y cuando Él empieza a formar esa vasija, ya la tenía concebida en su mente. Pastor, ¿y de qué usted me está hablando? Estamos hablando de vasija y saltamos a Génesis. Lo que pasa es que tú tienes que entender cuál es la esencia de la vasija que eres. Cuando Dios iba a crear a las aves, Él le habló a los cielos. Cuando Dios iba a crear los peces, Él le habló al mar. Pero cuando Dios te iba a crear a ti y a mí, se habló a sí mismo y dijo: hagamos a Ismael, hagamos a Antolín, hagamos a Yajaira. Y todavía, a esta altura de juego, ¿tú crees que tu esencia es polvo? ¿Tú crees que tu esencia es alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Estoy hablando que tu esencia no viene de la tierra. Tu esencia fue un soplo de vida que el Señor tomó, y cuando te vio empezó a soplar, y lo que depositó en ti fue un tesoro. Fue un tesoro. Alguien tiene que recibir esto. Tu esencia no es la tierra. Tu esencia es la misma esencia de Dios en ti. Y no se manifiesta la esencia de Dios porque como vasija no dejamos que Él nos procese. Así que cambia ese paradigma. Si tú crees que la esencia tuya es tierra, no. Él no le habló a la tierra. Hello. Él lo que hizo fue que se ensució las manos para hacerte a ti y para hacerme a mí. Pero lo más maravilloso que Él hizo fue que sopló aliento de vida. Es decir, que tenemos la esencia de Dios. ¿Cuánto tiene la esencia de Dios? Alguien tiene que estar agradecido y decirle: gracias porque sé que eres mi Padre. Gracias porque sé, gracias porque sé. Gracias porque me escogiste. Gracias porque me limpiaste. Gracias porque me apartaste. Gracias, Señor. En lo natural somos percibidos como vasijas. Este cuerpo no es más que una vasija. De hecho, si yo le pregunto a ustedes: ¿de quién es esta mano? ¿De quién es esta mano? Suya, ¿verdad? Pues esa segunda persona que usted llama suya, ese soy yo. Pero yo tengo una esencia adentro, y esa es la esencia de la cual te estoy hablando. Yo no soy un cuerpo, yo soy un espíritu dentro de un cuerpo con un alma. Alguien tiene que entender esto. Si tú no entiendes tu esencia, no sabes el tipo de vasija que eres, y como no sabes lo que porta, no lo vas a valorar, lo vas a desechar, vas a jugar con eso. Pero cuando sabes, cuando sabes lo que porta, es la esencia de Dios en ti. Es la esencia de Dios en ti. Es saber lo que portas, valorar lo que portas. Y quiero brevemente contarte un testimonio antes de que te dé hambre.
Entramos a los caminos del Señor a los 29 años, no calcule, eso fue el otro día. Habíamos recorrido, habíamos andado al mundo. Venimos con muchas heridas, así como llegaste tú, y a lo mejor como está el amigo que está ahí sentado, la amiga, con todas las traiciones que el mundo nos da allá afuera. Con todo eso yo llegué a los caminos del Señor. Pero sobre todo llegué con un ego. Porque como yo había salido 2 veces en televisión, no hay cosa más orgullosa de un dominicano cuando sale 2 veces por televisión. Sí, porque yo tenía un grupito y cantábamos, tocábamos y me tocaba salir en televisión y ahí estaba yo. Entro a los caminos del Señor, pero tengo todavía mi aceite. Todavía estaba el modelo, todavía estaba el hombre de televisión ahí. Dios tenía que quebrantar la vasija. Sí, así mismo. Y cuando llega un momento que suelto todos esos quehaceres, porque no iban acorde al diseño de Dios. Tienes que saber cuál es el diseño de Dios en tu vida. Lo que no esté acorde al diseño, tienes que soltarlo. Pero llega un momento, Ismael, que llegan las deudas y los problemas y había que pagar, y de eso era que yo vivía. Hello. Y le digo yo, Padre, yo dependo de ti. ¿Y sabe cuál fue el trabajo que el Señor me consiguió? Para no hacerte la historia larga. Me llama un amigo, yo pidiéndole trabajo a Dios, y me dice, mira, mi madre te necesita para el negocio que ella tiene y quiere que tú estés trabajando ahí. Una persona que tenía tiempo que no sabía de mí, no sabía ya el background que yo tenía. Y le digo yo, ajá, ¿y qué negocio es? No, es un colmadón. Digo yo, ay, mi madre. No, yo no pensé, Ismael, que era algo donde había corrupción. Yo no pensé en nada de eso. Todavía el viejo hombre estaba ahí. Yo pensé, yo detrás de un mostrador, con este flow, no. Y me voy a la presencia de Dios, porque uno cree que sabe más que Dios. Y le digo, Padre, tú me llamaste para santificarme, para limpiarme. Y es verdad que tú me vas a meter a trabajar un colmadón. Dice, pues mira que sí, vas para allá. Y yo, en contra de mi voluntad, por escuchar la voz de Dios, cogí para ese colmadón, mi hermana. Sí, porque el religioso no va a entender esto, Ismael. El religioso cree que Dios es cuadrado. Si a lo mejor le hubiese jalado a un religioso, no sé, le había dicho, mira muchachos, no. Cuando Dios me metió detrás de ese mostrador, cosas maravillosas acontecieron. Y lo primero fue que las vecinas siempre me llamaban y me pedían 1500 cosas. Pero si se olvidaba una sopita, mira, me acordaban a mi mamá. Y me decían de todo. Ahí la vasija empezó a ser quebrantada. Ya yo no estaba en ese mundo, nunca fui de bebida, pero yo era el que tenía que estar despachando la bebida. Pero lo que más me molestaba era que yo era el que tenía que poner las músicas que me gustaban a la que estaba ahí sentado. 2 meses en ese proceso, quebrantando el orgullo de ese viejo hombre. Y ahí llega el momento que me voy a la presencia de Dios. Y recuerdo una mañana que estoy barriendo el parqueo, porque era un colmadón, mucha basura, muchos vasos, recogiendo botellas de cerveza. Y ahí le pregunto yo, Dios, ¿pero qué es lo que yo hago aquí? Y dejo de barrer un pedazo y el Espíritu Santo me dice, ¿no te enseñaron que todo cuanto hagas lo haces para mí? Pues vaya, barra bien ese lugar. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy contando. Y cuando me siento en el mostrador, me recuesto en el mostrador, estoy discutiendo con Dios ahí y le estoy diciendo, Señor, ya yo quiero salir de aquí, yo quiero dejar esto. Y ahí fue entonces cuando entra una persona y se queda mirándome, Ismael, y me mira muerto de risa. Y yo digo, ¿y qué es lo que quiere este pájaro? Así mismo dije yo, porque todavía no he sido transformado. Y el hombre sale y vuelve y entra. Y cuando entra se me queda mirando. Termina de llevar los pedidos y va y se me acerca y me dice, Dios te bendiga. Dice Dios que deje de estar discutiendo con él. Dice Dios que él te trajo con propósito divino a este lugar. Él vino a quebrantar la vasija. Él vino a hacer algo en ti. Él vino. Y ese hombre empezó a hablarme de cosas que solamente Dios y yo sabíamos. Ahí en ese momento entendí el propósito de por cual Dios me había metido ahí. Y cuando la vecina llamaba, yo nada más le tenía que decir, mira, Dios te bendiga. Y la vecina empezaba a llorar. La gente que compraban los cigarros, la cerveza, ya me veían diferente. Ya me decían, no, ya ahí está el varón. Ya no querían comprar cerveza. Llegó un momento que el dueño tuvo que sacarme del colmadón. ¿Qué Dios quiere hacer contigo? ¿Qué Dios quiere hacer en ti?
Lo otro que te voy a contar para finalizar fue que en un momento, cuando ya tenía tiempo siendo cristiano, llega una joven a la iglesia, la cual se convirtió en mi esposa. En ese momento empezamos a conocernos. Siempre buscando darle la prioridad a Dios en mi vida. Pastor Rosario, ya yo tenía 2 meses conociendo a la joven. Mi pastor estaba claro de todo, pero el problema era que cuando hablábamos de conocer a la joven, no sé, antes, hace 12 años atrás, ahora las cosas son como diferentes. Entonces, cuando yo estaba conociendo a la persona, los besos que yo le daba a Ismael era en la mano. 2 meses conociéndonos. Cumplo años y esa persona me mira y va y me lleva un regalo y me dice: cierra los ojos. Ya la tipa me gusta, pero estoy buscando más confirmación de parte del Señor. Y la joven se desespera y me da un piquito, pero en la boca. Qué vaina. Pastor, en ese momento me bajaron 2 lágrimas. Y yo le dije: mira, tranquilo, busca a tu Dios por tu lado, que yo busco a mi Dios por mi lado. Tú no eres la que me va a desenfocar a mí. Yo te estoy conociendo, pero yo estoy enamorado de mi Cristo y lo amo más que a cualquier persona, y no voy a dejar que nada interfiera en mi relación con Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Estoy hablando con gente que tiene que valorar lo que porta adentro. Estoy hablando con jóvenes que se dejan seducir, vasijas que se dejan contaminar. Tú tienes que valorar lo que Dios ha depositado en ti. Hoy suena jocoso. Para mí no fue jocoso. Yo lloré porque la tipa me gustaba. Pero si tenía que desprenderme de eso por serle fiel a Dios, si tenía que desprenderme de ese sentimiento por serle fiel a mi Dios, alguien tiene que entender que tiene que valorar lo que Dios depositó en ti, que tiene que valorar el tesoro, la esencia de Dios en ti, los ministerios, los llamados. Usted no sabe a lo mejor lo que había acontecido si le hubiésemos dado permiso a la carne. A lo mejor no existiera casa a propósito. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Que te estás robando los ministerios, que te estás robando el llamado, que te estás robando la intimidad, que te estás robando tu relación con Dios. Hoy Dios quiere hablar con los jóvenes. Hoy Dios quiere hablar con gente que necesita darle el valor a Dios. Yo quiero invitarte a ponerte de pie.